Función inversa. Si una función es inyectiva y está definida en R, tal que a cada valor de x les corresponde un único valor de y, decimos que la función inversa lo que hace es transforma cada valor de y en x para todo y del recorrido de esa función. Con este gráfico podemos ver una primera idea de lo que esto significa. Si observáis, lo que va a pasar es que el dominio de f va a ser el recorrido de su función inversa, que se representa f elevado a menos 1. Y de la misma forma, el dominio de la función inversa será el recorrido de la función f. De esta forma, si nos piden el recorrido de una función, una manera de calcularlo es calcular el dominio de su inversa. Y ahora vamos a ver cómo se calcula una función inversa a partir de una dada y unas propiedades para saber si unas funciones que nos dan son inversas o no lo son. La primera propiedad nos dice que si dos funciones f de x y g de x son inversas, la composición de ambas es la función identidad. Recordamos que la función identidad es aquella que deja cada elemento igual que está. Es decir, y de x igual a x. Vamos a comprobarlo con este ejemplo. Tenemos dos funciones, f de x, 5x menos 3, y g de x más 3 partido 5, y vamos a ver si son inversas. En primer lugar, hacemos la composición de g compuesto con f. Vale, f de g de x, en este caso nuestra g es x más 3 partido 5. Vemos que lo que hace f es multiplicar por 5 y restar 3 unidades, por lo tanto sería 5 por x más 3 partido 5 menos 3. Si hacéis operaciones veréis cómo los 5 se simplifican y lo que nos queda es x más 3 menos 3. X, que como hemos visto es la función identidad. Vale, segundo paso, vamos a hacer la composición f compuesto con g. G cogería a la función f, que en este caso es 5x menos 3, y esto significa que en la función g, donde hay una x, vamos a sustituir por 5x menos 3. Pues 5x menos 3 más 3 entre 5. De la misma forma, simplificamos los 3, simplificamos el 5 con el 5 y lo que nos queda es x, que es la función identidad. Efectivamente, estas dos funciones son inversas. Se podría decir que la inversa de f es g y se ha cumplido la propiedad que se indica arriba. Un resumen rápido de lo que hemos visto ahora es, si yo tengo dos funciones, como estas que veis aquí en el ejemplo, lo que hacemos es, para saber si son inversas, paso 1, componemos g compuesto con f y f compuesto con g. Segundo paso, comprobamos si ambas composiciones me dan como resultado la identidad, es decir, x. Y si ocurre así, decimos que f y g son inversas. Una segunda propiedad que cumplen las funciones inversas o recíprocas es que sus gráficas siempre son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante, tal y como veis en las imágenes. Las funciones en el primer caso de f de x igual a 2x menos 1 y x más 1 partido 2 son inversas. Si la representamos gráficamente, vemos como la bisectriz del primer cuadrante, la línea discontinua de color negro, es eje de simetría entre las otras dos funciones. Igual ocurre en la segunda, con mucho cuidado, porque en este caso x tiene que ser mayor o igual que 0 para que esté definida la raíz cuadrada. Y de la misma forma, en el tercer caso, veis como la función f que tenéis aquí y su correspondiente de color rojo son inversas. Y de la misma forma que os decía antes, siempre que la x sea mayor o igual que 2 en este caso, para que la función esté definida. Otra forma de ver esta simetría es que si cogéis un punto, por ejemplo en la segunda gráfica, el punto 4, 2 de G, lo que va a ocurrir es que el punto que tiene sus coordenadas invertidas, es decir, si este es el 4, 2, yo ahora cojo el punto 2, 4, que es este, pertenece a la gráfica de su función inversa. Como os decía al principio, esto significa que f de x y f menos 1 de x son simétricas respecto de la recta y igual a x. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo saber si dadas dos funciones son inversas entre sí o recíprocas. Una cosa bien distinta es qué ocurre si solamente tengo una función y yo tengo que hallar su función inversa. Vamos a ver cómo se hace con estos pasos que os indico aquí y un ejemplo. Vamos a calcular la inversa de la función f de x, teniendo en cuenta que x es distinto de 1 para no anular el denominador. En el paso 1 escribimos la función con y con x.
En el paso número 2 vamos a hacer cálculos hasta despejar la variable x para que quede en función de la variable y. Y en el paso 3 lo que vamos a hacer es intercambiar las variables x e y. Para este último paso, recordemos que si una función asigna a un valor x un valor y, su inversa lo que hace es a ese valor y asigna el valor de x. De ahí que intercambiemos las variables. De esta forma tenemos definida la función inversa. Pues bien, una vez que tenemos la función inversa, lo que podemos hacer es comprobar que lo hemos hecho bien componiendo f y f-1 de x y f-1 de x y f de x. Y recordemos que tendría que darnos la función identidad como hemos dicho en la primera propiedad. Yo lo que he hecho es representarlas gráficamente, como veis aquí, la gráfica verde corresponde a la función f y la gráfica naranja a la inversa. Y efectivamente podéis comprobar que son simétricas respecto de la recta y igual a x, como hemos dicho en la propiedad 2. Espero que os haya servido.